Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Serena Tiempo. Se acerca, queda poco para un nuevo fin de semana y les voy a dar la actualización de las temperaturas como celebran en el estudio a propósito de la llegada del fin de semana, inminente. Bueno, vamos a hacer la planificación con las temperaturas en mano en los próximos minutos en Serena Tiempo. Comenzamos el programa, buenas noches otra vez. Quiero compartir con ustedes una conversación que tuvimos hace pocos días con un experto. Me imagino que ya han tenido la posibilidad de escuchar de la inminente llegada del fenómeno del Niño Godzilla, vendría fortalecido. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Se los voy a contar en los próximos minutos. Pero vamos a hacer una proyección pensando en el siguiente mes que tenemos por delante en el calendario, me refiero a junio. Ojo con el titular, ese dato lo vamos a explicar en una nueva entrevista de Serena Tiempo. Tomen el celular, la tablet, papel y lápiz para que se puedan planificar pensando en el invierno 2026 y en toda la labor preventiva que debemos llevar adelante. Por supuesto, la primera responsabilidad la tienen las autoridades, pero uno como ciudadanía también puede tomar medidas desde ya en sus propias casas. Lo conversamos ahora en Serena Tiempo. Conversamos a esta hora en Serena Tiempo con el climatólogo Diego Campos, que otra vez nos acompaña amablemente. ¿Cómo has estado, Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación a conversar un rato. Bien, muchas gracias a ti por tu tiempo. ¿Qué se está viendo en el horizonte, en los modelos europeos, por ejemplo, que nosotros usamos bastante en Chile o incluso el modelo norteamericano? ¿Es inminente, podemos afirmar aquello, la llegada del fenómeno del Niño a este lado del planeta? Es muy probable, pero no inminente. Ya. Aún hay mucha dispersión en lo que muestran los modelos. Hay modelos que están con mucha confianza pronosticando el niño para el segundo semestre del 2026 y hay otros modelos que están con un poco más de incertidumbre. Además, estamos justamente en un mal momento para la predicción del fenómeno en general, porque estamos en lo que se llama la barrera de predictibilidad, que son unos meses en los que el acierto en general es bastante malo y tenemos casos bastante icónicos como un niño que se esperaba con mucha certeza en ese momento a comienzos de 2014 y que no llegó. Y fue el niño fallido del 2014. Recién en el año 2015 se estableció ese evento del niño. Y son casos que nos ponen en cierta alerta cuando vemos que los modelos dan demasiada confianza a un pronóstico como en este caso. Y cuando tú dices, Diego, estamos en un momento donde la predicción se vuelve menos certera o tal vez podría llegar a sorprendernos el resultado que termina sucediendo. ¿Qué factores se conjugan para que esa proyección esté siendo menos certera? Sí, lo primero quizás decir que el niño suele tener su peak, o sea, su máximo a fines del año calendario, por ahí por diciembre, ¿no? En noviembre, diciembre. Entonces casi siempre los eventos los esperamos por esa época del año. Ahora, esta época del año en la que estamos ahora es una época que tiene mucha variabilidad en la temperatura superficial del mar. Hay cambios que son muy bruscos en general en comparación con otras épocas del año. Y por lo tanto, para los modelos capturar si esta señal, las señales que están en este momento, son señales que van a repercutir en el futuro cercano, es un mal momento para hacer eso, ¿no? No digo que no podamos predecir el niño, lo podemos hacer y de nuevo, lo más probable es que sí tengamos un fenómeno del niño en el segundo semestre de este año. Pero este es un mal momento para hacer cálculos de con qué intensidad va a llegar, estar tan seguros de en qué momento se va a establecer o cuánto va a durar. Porque de nuevo, es un momento de mucha variabilidad. Ya, pero de llegar, tú decías al comienzo, no es inminente, pero es probable que suceda. De Sí. llegar, debemos entender que sí o sí, con el Niño acá, el invierno 2026 sería más lluvioso. Esa es probablemente la pregunta del millón, porque si hablamos de probabilidades y no mirando un solo modelo, sino que mirando la mayor cantidad de información posible, la probabilidad de tener el niño en el trimestre invernal nuestro es del orden de un 60%. Entonces, y hacia final de año es del orden de un 80% y así, ¿no? O sea, de nuevo, el conjunto de modelos. Pero para que el niño nos empiece a impactar realmente, lo que tiene que haber pasado es que el océano y la atmósfera se hayan acoplado y que se haya generado lo que nosotros decimos la teleconexión,
que ha cambiado la magnitud del anticiclón subtropical, que haya cambiado las presiones en el extremo austral. O sea, tiene que no solo cambiar la temperatura superficial del mar en el Pacífico, sino que tiene que cambiar la atmósfera. Si eso ocurre a principio o a fines del invierno, puede tener bastante repercusión en eso, en saber si es que el invierno va a ser más lluvioso o no. Mm, Por ahora, los modelos más optimistas hablan de un acoplamiento total por ahí por agosto, ¿no? O sea, sería como un acoplamiento ya, tardío ok. para el invierno, Pero no nos ¿sí? olvidemos, Diego, y perdón que te interrumpa, que hemos tenido intensos sistemas frontales en nuestra historia reciente, por decirlo en esos términos, hace 2 o 3 años, en el mes de agosto precisamente. Sí, sí, sí. O sea, las alarmas o alertas o estar atento, seguro. O sea, yo estoy completamente de acuerdo porque, de nuevo, lo más probable es que sí tengamos un evento del niño. Y si lo tenemos tardío, también podemos tener una primavera lluviosa, podemos tener como un invierno extendido, si se quiere, ¿no? Entonces, hay que estar alerta, seguro, seguro. Pero, de nuevo, no tenemos tanta certeza de que el invierno vaya a ser de una u otra forma, porque aún no tenemos tanta certeza de qué va a estar pasando con el niño durante el invierno, Claro, hace ¿no? algunos años atrás, sí, dale, Diego, dale, dale. No, solo iba a decir que el último reporte de pronóstico estacional que tenemos sigue mostrando una señal más deficitaria de precipitaciones para el centro de Chile y más lluvioso hacia el sur, que es el trimestre ahora marzo, abril y mayo, ¿no? Porque de nuevo, este trimestre esperamos que termine en neutralidad en el Pacífico. Sí. Ya, perfecto, perfecto. O sea, estamos a puertas de vivir esta etapa neutra para una eventual o probable llegada del fenómeno del niño, como nos ha explicado hasta ahora el climatólogo Diego Campos en conexión con CNN Tiempo. Diego, hace algunos años atrás hablábamos de un concepto que fue muy mediático, el niño Godzilla. ¿A qué se refería en concreto ese concepto? Y si hay posibilidades, al menos con la información que tenemos hasta ahora, que el que se esté acercando el fenómeno del niño eventualmente podría venir acompañado de esas características. Sí, el niño Godzilla fue el niño del 2015-2016 y es uno de los super niños que hemos tenido. Es una categoría en base a qué tan caliente quedó el Pacífico tropical, ¿no? Y nosotros decimos, para que haya un niño, el Pacífico tropical tiene que estar sostenidamente por encima de los 0,5 grados de anomalía. En un super niño se superan los 2 grados de anomalía por varios meses. Eso ocurrió en el año 82-83, Sí. en el niño del 97-98 y volvió a ocurrir Que en el tuvimos, perdón, tuvimos 2015-2016. inundaciones muy potentes por el Sí, 97 y el sí. 98, yo me acuerdo, era muy chico, pero me acuerdo. Ese niño marca el comienzo de mucho monitoreo, de mucho pronóstico. Son niños que han hecho época, por decirlo de alguna forma. Y el 2015-2016 también fue muy importante. Tuvo un cambio en la temperatura global importante, tuvo repercusiones en un montón de partes grandes. O sea, son niños que tienen un impacto global significativo. Y claro, hoy no podemos asegurar que este niño va a ser un super niño, un poco por lo que yo decía antes. Pero si miramos las probabilidades a hoy, ¿no? En marzo, la probabilidad de que tengamos un super niño a final de año es del orden de un 13%, según los distintos modelos. Ya, pero estamos en marzo, esto podría aumentar. Por supuesto, saliendo de la barrera de predictibilidad, por ahí por mayo, ya vamos a estar con mucha más certeza hablando de la magnitud y de la duración incluso de este niño. El último niño, por ejemplo, el del año 2023, fue bastante intenso y por un par de meses superó los 2 grados de anomalía. ¿Qué pasa? Que fue muy transitorio su peak como para ser considerado un super niño. Mm, Estuvo bastante lejos de los otros, pero sí fue intenso, solo que duró muy poco. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en obvio, consideración obvio. cuando miremos los pronósticos de nuevo, por ahí por mayo. Sí, y es bueno hacer historia en base a lo que tú vas contando para también tener información de lo que nos ha demostrado la experiencia reciente. El año 2023 hubo dos eventos bien potentes y sobre todo en el centro sur de nuestro país, cuando hablamos de la región de Maule, de la región de Ñuble, incluso algunos territorios de la región del Biobío, y con precipitaciones intensas también en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Me acuerdo porque me tocó reportear en su minuto ambos eventos.
Pero yo también quiero ir un poco más atrás y volver a tocar el tema de este concepto del que hablamos hace algunos años, el niño Godzilla. Tú mencionabas el año 96 o 97 y 98, para ser más exacto, y yo te recordaba hechos que sucedieron entonces. El año 2015, cuando estuvimos también bajo este concepto del niño Godzilla, ¿qué eventos en concreto sucedieron, Diego? Ahí hubo algo en el norte chico, en la región de Atacama, ¿no? Sí, tuvimos el gran evento de Atacama de marzo del 2015, que se ha asociado al comienzo de ese evento del niño. Sí. ¿Sí? Pero no hay tanta certeza. Lo que fue particular de ese evento, para con Chile al menos, es que no tuvimos los impactos que habíamos visto en el niño 97 y en el niño 98. Y eso impulsó mucha investigación en torno a si es que la relación entre el niño y las precipitaciones se había perdido, por ejemplo. ¿Y a qué Fue una de llegamos? las preguntas que se había hecho. Sí. Y por un rato pensamos que sí, hasta que llegó de nuevo el niño del 2023. Ah, claro. Y volvimos a tener una relación bastante intensa. Y eso muestra de que las cosas no son tan lineales, lamentablemente. No siempre que hay un niño va a ser lluvioso. No siempre un año lluvioso va a ser porque hubo niño. O sea, podemos tener las cosas un poco separadas. Y estos últimos eventos nos han demostrado justamente eso, de que podemos tener un año bastante lluvioso y haber sido niño o niña o otra cosa, o podemos tener un niño bastante intenso y no tener las repercusiones que uno espera. Ya. Sí, es cierto que la gran mayoría de los niños son lluviosos y por eso uno está un poco alerta y atento cuando se espera un niño. Y con el fenómeno del niño, ¿hay más certeza sobre cómo debiesen ser las temperaturas del invierno, más allá de la relación con las precipitaciones? Hablemos netamente de las temperaturas. Sí, sí, lo más probable, de hecho ya el pronóstico de este trimestre, marzo, abril y mayo, muestra un aumento en la temperatura máxima, por ejemplo, y lo más probable es que estemos hablando de meses más cálidos de lo normal durante todo este periodo en el que dure este niño, o desde que ya se empieza a calentar el Pacífico, porque el niño en el Pacífico central tiene una fuerte relación con la temperatura y la precipitación, pero Entiendo. no nos olvidemos que hay un niño costero Sí, que por ahora, por ejemplo, también está bastante cálido y de hecho va bastante anticipado al niño del Pacífico central, el niño costero, y ya ha tenido impactos en Perú y ya está impactando de manera positiva la temperatura, sobre todo en la costa del centro norte. Y perfecto. eso se espera que siga así durante los próximos meses. Entonces, no sería extraño que tengamos meses más cálidos de lo normal. Bien, pregunta para finalizar, climatólogo Diego Campos, en conversación hasta ahora con CNN Tiempo y con el objetivo de entregar certeza. Yo sé que tú ves una proyección más a largo plazo y en ese sentido me gustaría preguntarte particularmente por esta estación que estamos comenzando, el otoño 2026. En base a lo que respondías anteriormente, debiésemos esperar un mes de abril, incluso parte del mes de mayo, todavía con temperaturas más bien cálidas, más bien templadas o más altas, por ejemplo, de lo que pasó el año inmediatamente anterior. Sí, en resumen sí, pero con matices, porque de nuevo, cuando uno habla ahora de una estación en particular, en este caso esta, en promedio esperamos que sea un poquito más cálida de lo normal o más cálida de lo normal, Perfecto. pero eso no significa que todos los días van a ser más cálidos de lo No, normal, sí no se significa que entiende. una semana no pueda ser fría, Pero ¿no? que no nos Entonces, sorprendamos si tenemos pero un día con 25 o 26 grados, por ejemplo. sí, sí, sí. Ya, o sea, no debería sorprendernos o que, por ejemplo, tengamos, y que también lo podemos conversar en otra sesión, que tengamos una Semana Santa con buenas condiciones meteorológicas, probablemente pensando en que muchas personas salen de su ciudad de origen. Claro, claro. Nosotros siempre tendemos a hablar en las cosas en promedio, ¿no? Sí, Pero para pronósticos así subestacionales, claro, hay que estar mirando un poco más a corto plazo lo que está pasando y ahí hay un montón de otros fenómenos que impactan aún más incluso que el niño o que lo que esté pasando en el Pacífico ecuatorial. claro. Pero sí, que no nos extrañe que tengamos una temporada en promedio más cálida de lo normal. Ya pues Diego Campos, me quedo con varios mensajes luego de esta conversación. La llegada del fenómeno del niño es probable, pero no inminente. Esa es una primera reflexión. Por otro lado, está muy interesante lo que tú decías sobre la investigación que existe y la relación entre el fenómeno del niño y la lluvia, que no siempre ha sido lineal, digámoslo.
y también, por supuesto, lo que señalabas al final sobre las temperaturas para el otoño 2026. Que tengas un gran día. Gracias por la conexión. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y luego de la conversación, que pueden revivir en nuestras plataformas digitales, los quiero invitar a una pausa muy corta. Al regreso, tenemos esta pantalla interactiva cargada de información por el norte, el centro, el sur, el Chile insular y la región metropolitana. ¿Cuál podría ser la temperatura el sábado y el domingo? Hay novedades para la próxima semana, una semana especial la siguiente, con un feriado mediante. Bueno, todo eso lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa en este capítulo de CNN Tiempo. Espéranos.